Yo creo que la comunicación lo es todo. Y si yo le tengo que decir algo a una persona que acaba de asumir el rol de liderazgo, que nunca lo ha hecho, es que se fije y se forme en sus habilidades de comunicación, porque eso es la clave del desarrollo de sus funciones. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Heycast, de nuestro podcast. Ya hace un tiempo que hicimos el último episodio, entonces estábamos debiendo algunos cuantos. Y vamos a empezar por este episodio en el cual el tema será liderazgos memorables o liderazgos inolvidables. Para esto tenemos aquí una invitada muy especial que la queremos mucho, hemos trabajado en proyectos juntos, tenemos una historia larga. Su hija también ha trabajado con nosotros algunos momentos. También la queremos mucho. Entonces, nada, les presento a la invitada de hoy, Norma López. Bueno, preséntate, Norma. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Gracias, Alejo. Bueno, mi nombre es Norma López. Soy profesional en el área de gestión humana, con más de 25 años de experiencia en empresas multinacionales y nacionales, tanto en Venezuela como en Colombia. Soy mamá, esposa, tengo 2 hijas. Y bueno, conocí a Hey Comunicaciones y a Harold en una de las empresas en las que lideraba el proyecto de comunicación interna. Entonces llevaba el área de gestión humana y el proceso de comunicación interna. Ok. Entonces de ahí nos conocimos, yo creo que tuvimos un buen Feeling. feeling, sí, sí. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando conocí a Harold la primera vez fue cuando él hizo su presentación de su empresa en esa oficina de gerencia, no sé si recuerdas, Harold. Lo primero que hizo fue presentar a su equipo, pero lo hizo de una manera muy particular. Lo hizo no desde los títulos ni desde no, de los cargos, sino destacando como esas cualidades personales de cada uno de ellos. Entonces era la foto y era esa cualidad que distinguía a cada uno de ellos. Entonces eso fue una de las primeras buenas impresiones que me llevé de Harold y de Hey. Qué bueno, no, eso suena mucho a Harold, Sí. ese tipo de introducciones. Y bueno, obviamente acá estamos con el CEO, algunos le llaman el sensei, algunos amigos y compañeros de trabajo lo llaman el sensei, y pues aquí estamos obviamente como siempre con Harold. Gracias, Ale. Felicitaciones por la organización de este Heycast. Nosotros somos unos convencidos de lo que aporta la conversación en los procesos de desarrollo de la comunicación, sobre todo de la interna. Y nos encanta trabajar o compartirlo con personas que valoramos enormemente en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, ¿sí? Cuando conocí a Norma, no voy a perder la costumbre, me impresionaron dos cosas. Primero, su seriedad y madurez. Y segundo, la facilidad que tenía para decir las cosas como ella las estaba pensando. Directa, franca. Y luego empecé a interpretar su manera de ejercer el liderazgo y la gerencia desde el ámbito de lo humano, pero siempre pensando en los resultados. Bueno, esa era justo una de las preguntas que tenía preparadas para ti personalmente, pues de qué admirabas de Norma. No sé si quieras agregar algo más. Sí, Me parece que... sí, algo más, y es que Norma siempre fue la persona que en una relación de 4 años, un poco más, con la empresa donde ella trabajaba, mm, ponía de por medio las relaciones internas, mm, la posición de la gerencia, de la gerente, y el qué necesitaban las personas para desempeñarse mejor. Ok. ¿Qué opinas de eso tú? Mira, eso definitivamente es algo que caracteriza pues el liderazgo en el área de gestión humana. Con Harold hicimos un trabajo excelente durante esos años, muy bonito. Digamos que en la empresa no existía lo que era la parte de comunicación interna de manera formal, y con Harold logramos darle una estructura y una personalidad a esa comunicación, ¿sí? Una de las cualidades
de Harold es su capacidad de escucha. Entonces él logró conocernos, entender la organización, entender la cultura organizacional y traducirla en una estrategia de comunicación que fue muy efectiva y muy exitosa durante muchos años y que hoy en día pues sigue funcionando allí. Qué bueno, no, me alegro. Y sí te quería preguntar también, desde tu punto de vista como líder en gestión humana, ¿qué valor le das a la comunicación? ¿Qué aporta la comunicación pues para ti en tu experiencia? ¿Qué ha aportado? Bueno, yo creo que la comunicación lo es todo, ¿sí? La comunicación lo es todo. Y si yo le tengo que decir algo a una persona que acaba de asumir el rol de liderazgo, que nunca lo ha hecho, es que se fije y se forme en sus habilidades de comunicación, porque eso es la clave del desarrollo de sus funciones, y más en el área de gestión humana. Entonces, entendiendo la comunicación como un todo, ¿no? No solamente es que la persona se exprese bien, sino que tenga esa capacidad de generar esa confianza en el equipo, esa credibilidad. Y eso se construye con coherencia, se construye con la escucha y se construye con esa presencialidad, porque un líder que no está presente, que nunca puede, que nunca tiene tiempo, pues no se pierde de todo, se pierde de lo que está pasando al interior del equipo y por lo tanto no puede anticiparse a muchas cosas que suceden. Tocaste un tema muy importante que nosotros hablamos mucho en la empresa, que es generar confianza. También somos firmes creyentes, obviamente, de que con la comunicación hecha con propósito se aumenta esa confianza, pero también está el otro lado de que si no hay una comunicación con propósito, si la gente no entiende los mensajes, pues eso disminuye. Entonces, yo sí te quería preguntar también, mencionaste que has trabajado pues en Venezuela y acá en Colombia, que hablando ya del tema principal, que son los liderazgos memorables, ¿qué diferencias o qué similitudes encuentras entre pues, lo que trabajaste allá en Venezuela y aquí en Colombia ahora? Fíjate que no como país, yo diría que más por tipo de empresas, ¿sí? Obviamente cuando te hablo de una empresa multinacional, pues obviamente hay unos canales ya definidos de comunicación desde un corporativo, desde un centro ya de comunicación donde tienen estructurado ya toda esa información. Cuando te hablo de una empresa un poco más pequeña o una empresa nacional, independientemente del país, obviamente tiene más oportunidades y más desafíos con el tema de la comunicación porque no hay una estructura, entonces va a depender mucho del líder. Entonces, lo que no pasa en una multinacional es que depende del líder, es la comunicación. Eso ya forma parte de la cultura y eso está estructurado. Yo recuerdo muchísimo una anécdota con un gerente general de una empresa multinacional. Yo trabajaba pues igual en el área de gestión humana y tenía que llevarle unos documentos a firmar. Y yo me imaginaba pues ese señor súper ocupado en mil cosas que, sí, yo sé, yo llegué a la oficina, señor, por favor, para que me firme estos documentos y esto y lo otro. Y el señor se me queda viendo y me dice, ah, espérate, siéntate. Ujú. Y yo, con el acelere, no sé, yo llegué y me senté y yo, y no, y él, no, espérate un momento, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus cosas? Y yo me quedé así como que no sabía ni qué Te responder, desarmó. me desarmó, claro, y eso es estar presente, ¿sabes? Entonces, o sea, no importa, o sea, obviamente es un señor súper ocupado, pero esa atención que te da una persona donde no tenía celular, no tenía nada en la mesa, simplemente era como esos minutos de preguntarme con un interés genuino de cómo estaba yo, de cómo estaba mi familia. eh, sí, fue algo que, mira, hasta el sol de hoy lo recuerdo, eso pasó hace muchísimos años, pero esas cosas marcan la diferencia. Qué bueno, ¿no? Ahí, ¿tú quieres agregar algo? ¿Quieres decir? ¿Agregar algo? Sí, tú hablaste de algo que creo que es la diferencia que marca algunas orientaciones, tendencias, maneras de trabajar, de interpretar la comunicación, que son las culturas propias de los países, ¿sí? Tuve la feliz ocasión de trabajar por una organización que tenía operaciones en Egipto, en Moldavia y en 7 países de Centro y Suramérica. Y y sí hay unas diferencias interesantes, más allá de las idiomáticas, que son naturales, pero las culturales inciden muchísimo
en la interpretación de algunas palabras, por ejemplo. Entonces teníamos que hacer siempre una adecuación de los mensajes que iban para cada país, adaptándolo a palabras que fueran sensibles para las personas y que se pudiesen entender bien. Pero lo otro que también observé es el manejo de algunas conductas que tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, la parte gestual, ¿sí? En algún país de Centroamérica muy habitado por indígenas, la comunicación se hace a veces compleja en el tú a tú porque las personas no te miran, ¿sí? Simplemente escuchan y están paradas normalmente de medio lado, no como de frente, ¿sí? Eso hay que entenderlo para saber cómo desde la comunicación, a mí me tocaba hacer comunicación comunitaria y social también, pues hay que manejarla, ¿sí? En cambio había otros países, por ejemplo Panamá, en donde la comunicación con los periodistas era lo más agradable del mundo, dado que para ellos la presencia de alguien que represente una empresa internacional y converse con nosotros resulta interesante. Entonces hacíamos unos desayunos, a veces organizábamos unos almuerzos y llegaban a tiempo. No es normal que en Panamá la gente llegue a tiempo, en ese caso los periodistas llegaban a tiempo y se establecían unos diálogos más allá de que yo lo interrogo, yo le pregunto, yo quiero ver usted qué me puede contar que para mí sea noticioso. Yo destacaría eso. Y en términos de la receptividad de las personas, sí hay un factor común. O sea, el ser humano vive de emociones aquí y en Moldavia y en Egipto, en cualquier parte. Y por lo tanto, la comunicación tiene que tener ese componente emocional que toque al ser humano para que actúe, si es que eso es lo que uno quiere. Para que genere confianza. Exactamente. Es un factor, es un vector importantísimo de generación de confianza y paralelamente de bienestar. Bueno, ya sabemos que la comunicación es, digamos que una habilidad importantísima, crucial en los líderes. Yo tengo una frase que les quería leer que me llamó mucho la atención y es, ya metiéndonos más en el tema de los liderazgos que no se olvidan, las personas olvidan procesos, pero nunca olvidan cómo las hicieron sentir sus líderes. Eso, digamos que empata con una pregunta que les quería hacer, y es, ¿qué tienen en común los líderes qué tienen en común los líderes que las personas recuerden positivamente? ¿Cuál es ese efecto? ¿Qué habilidades como la comunicación hacen que un líder sea inolvidable? Sí, yo creo que desde la experiencia como trabajadora y también como líder, creo que el componente humano, como decía Harold, el componente emocional es fundamental. Entonces, cuando una persona asume el liderazgo de un equipo, tiene que saber que está administrando de alguna manera o está guiando personas. Entonces, no puede alejarse de lo que son las emociones de esas personas. Por lo tanto, necesita conocerlas y eso lo hace solamente a través de la comunicación. ¿Sí? A través de esos espacios de diálogo. Por eso yo te mencionaba algo y era estar presente, ¿okay? Poder dedicarle tiempo a la persona, poder escucharla, qué lo motiva, qué lo mueve. Y eso impacta significativamente, digamos, en el bienestar. Y cuando una persona se siente querida, se siente bien, pues obviamente eso genera una recordación importante y eso lo hace inolvidable. ¿Sí? Eso es lo que hace y obviamente también en las personas. Totalmente, totalmente. Además que pues el bienestar es algo que es integral. Uy, tocaste un tema que nosotros hemos venido manejando últimamente mucho, el bienestar. En mi caso, yo diría que son varias las cosas que uno observó y observa todavía, yo soy observador, en los líderes, que a uno, pues cuando va creciendo, le va empezando a generar intenciones de emularlos. Pero tal vez lo primero que empecé a entender por allá cuando tenía 20 años era que el líder que logra equilibrar los propósitos, las metas, los resultados, los tableros de indicadores, con el que quien lo consigue es un ser humano, el que logra hacer esa conjunción es un tipo o una mujer muy exitosa, ¿sí? Hace poco escribí un documento
que publicamos en LinkedIn, en el que justamente resaltaba los nombres de todos los que habían sido mis jefes en la vida. Y hacía una mención de enorme gratitud por lo que ellos permitieron que yo aprendiera de ellos, ¿sí? Recordando cosas que parecen pequeñas y que resultan muy importantes en el proceso del liderazgo. En una compañía que estaba naciendo, pero que traía una herencia muy valiosa de conocimiento, de talento, de profesionales brillantes, pero que ahora iban a ser diferentes, iban a ser otra empresa, que fue el caso de EPSA. Obviamente el equipo gerencial era diverso, ¿sí? Diverso en profesiones y en personalidades. Y había muchos egoísmos internos propios de las organizaciones, sobre todo a nivel gerencial. El egoísmo, ¿sí? Se pone a veces por encima de cualquier cosa. Y el egoísmo evita que se resuelvan los problemas. Entonces, de este jefe aprendí que cada vez que en el comité alguien decía, es que no he podido conversar con Harold, es que Harold no me ha parado bolas, es que fulano no ha querido responderme el correo, él llama a fulano y a la persona que está acusando y les dice, ¿saben qué? Retírense 10 minutos y resuelven el problema que no han podido resolver ustedes. Cuando vengan aquí, delante de todos nos van a contar cuál es la solución. Ese aprendizaje no lo olvidaré jamás de Carlos Eduardo Sinisterra, ¿sí? Un líder activo, dinámico, piloso, arrollador en su temperamento para convencer a la gente de lo que había que hacer para que esa empresa echara para adelante. Y bueno, tengo muchísimas anécdotas más, pero sé que el tiempo es corto. No, pues sí es pertinente, obviamente. Eso es lo que a mí me encanta, que ustedes cuenten sus anécdotas, porque además así esas experiencias le sirven a uno pues también para incorporar, digamos, que esas cualidades en el trabajo y en la vida. Pues hablando de la comunicación como una habilidad crucial de un líder para que lo haga inolvidable, ¿qué tipo de conversaciones ustedes creen que marcan realmente a un equipo? No sé, digamos que cuando hablo del tipo de conversaciones, no sé si tengan algunas rutinas que ustedes implementan como líderes, digamos que para lograr X cosa puntual o para hablar de un tema puntual. Pero sí, ¿qué tipo de conversaciones creen que realmente marcan a un equipo? Tú ya mencionaste algunas de ser cercano, de preguntar cómo estás. ¿Cuáles otras creen que son importantes? Y eso va más con el estilo, pero realmente yo creo que pues nuestra vida transcurre en comunicación, ¿no? Que transcurre en conversaciones. Nosotros todo el día estamos conversando con nosotros mismos, todo el día estamos pensando hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tengo que ir a llevar a los niños al colegio, o sea, todo el día estamos en conversaciones. Pero para mí hay tres conversaciones fundamentales y es una, esa conversación de juicios, que el líder debe ser muy cuidadoso porque, como dice, puede impactar de manera positiva, pero también de manera negativa. Entonces, hay que estar muy cuidadoso. Esas conversaciones de juicios, cuando se emiten delante de un equipo de trabajo, pues pueden marcar el futuro de ese equipo, ya que los juicios nacen en el pasado por una conducta pasada, digamos, se declaran en el presente, pero pueden marcar el futuro. La otra tipo de conversación es esa conversación para coordinar acciones. Entonces son ese tipo de reuniones donde vamos a crear soluciones, donde vamos a buscar soluciones en conjunto, donde vamos a crear la forma en que vamos a alcanzar los proyectos o los objetivos, donde se comunican las ideas. Y la otra conversación es la comunicación para generar acción, ¿sí? Entonces ya es para crear el plan y Harold decía algo bien interesante y era que él resaltaba en mí que yo tenía la capacidad de trabajar con el equipo desde la parte humana, entender sus necesidades, pero también sin olvidar la obtención de los resultados, digamos, porque pues en las empresas estamos para eso, para dar resultados, pero no a costa de las personas, sino con las personas. Entonces, yo creo que teniendo claro esos tres tipos de conversaciones, hay conversaciones en donde se emiten juicios y se ve mucho en las retroalimentaciones, en los feedback, y ojalá que sean juicios positivos. Hay conversaciones que es para espacios para hacer tormenta de ideas, para hacer lluvia de ideas, como lo llamen, y hay conversaciones para decir, bueno, ¿para cuándo lo tenemos? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el seguimiento?
Entonces creo que esas son como las tres fundamentales. Ahora, el estilo de la conversación, obviamente, es lo que va a impactar la forma. Y hay algo que el líder tiene que saber, y es que debe ser congruente, o sea, coherente. ¿Sí? Yo no puedo exigirle a mi equipo algo que yo no doy. O yo no le puedo decir a mi equipo, hagan esto, hagan lo otro, y yo por otro lado estoy dando un mensaje equivocado. Otro es que todo comunica. ¿Sí? A veces una cosa es las palabras y otra cosa también son las acciones. Entonces, sobre todo en el área de gestión humana se tiene un reto muy grande, y es que tú tienes que gestionar emociones, pero también tienes que gestionar las propias, porque tú también eres un ser humano. Entonces, tú no le puedes decir a tu equipo que deben trabajar con inteligencia emocional cuando tú sales de una reunión, como digo yo, como gallina sin cabeza, desesperado, ¿sí? Entonces, es un reto, ese es uno de los desafíos más grandes que yo creo que tiene el área de gestión humana, y sobre todo en momentos de incertidumbre y cambio, como los que estamos viviendo. Totalmente. ¿Quieres aportar algo? Pues has tocado un tema que a mí me parece que es clave en el día a día de la comunicación de una organización, que son los rituales, ¿sí? Y me acuerdo de alguno, dar contexto. Hay muchas personas brillantes, muchos líderes que se expresan bien, pero que comunicacionalmente tienen ese vacío. Y es que arrancan una reunión o una entrevista, una conversación, apuntándole directo a lo que se quiere, sin tener en cuenta que de pronto la otra persona no tiene claridad absoluta de lo que va a escuchar o está escuchando. Generar contextos es lo que abre la posibilidad de que el interlocutor o los interlocutores, los miembros del equipo, entiendan el por qué se van a cambiar los procedimientos, entiendan por qué la compañía está pensando en ir a otros mercados a vender, entiendan por qué se ha adoptado la IA para mejorar varios procesos. Si eso se hace sin contexto y simplemente la gerencia ha tomado la decisión de, que siempre me pareció un error gerencial gigantesco, gerencial de los niveles siguientes al gerente general o presidente, que era tirarle al de arriba la responsabilidad de lo que está pasando. Cuando usted ha participado en los comités donde ha tomado la decisión, se ha tomado la decisión de que se va a implementar la IA, por ejemplo. Entonces, sí, el de dar contexto me parece importante. Y hay otro que me parece valioso en organizaciones en donde por momentos siempre hay un momento difícil en una organización. Relaciones entre personas, alguien está en desacuerdo, o muchos de acuerdo con lo que un gerente decide, los dueños de la empresa cambian, y todo eso genera al interior una revuelta, un murmullo, ¿sí? Que si no se resuelve con claridad, y claridad es el ritual, ¿sí? Permite que eso aumente y aumente hasta que de pronto explota, ¿sí? La claridad proactivamente desde el liderazgo ayuda a que la organización esté tranquila aún en aguas turbulentas. Esos son dos de los que me acuerdo. Hay más. No, debe haber un mil. Hay muchos que son cosas pequeñas, ¿sí? Las reuniones, la claridad no puede aparecer solamente en el comité del área o en el comité de presidencia, no. Cuando uno siente que hay algo que no están dando bien, convoca a la gente y le dice, venga, entiendo que está pasando esto, he escuchado esto, vamos a aclararlo, ¿ok? La postura de un líder, ese tipo de posturas en un líder lo potencia, ¿sí? Y digamos que lo eleva a un nivel de máxima confianza. Complementando un poco lo que dice Harold, yo tuve la experiencia de vivir con Harold en la empresa, donde coincidimos. La estrategia de comunicación incluía un espacio que llamaba Café con la Gerencia. Sí. Ese espacio fue un antes y un después en la organización, porque no existía o no existía de manera formal. Y dentro de la estrategia que Hey nos ayudó a implementar en la organización, estaba precisamente ese espacio donde la gerente general de la compañía
se conectaba de manera virtual con todos, porque obviamente habían proyectos que estaban fuera de la zona, y comentaba todos los cambios organizacionales que estaban ocurriendo, ¿sí? Digamos, las noticias parroquiales, les Sí. decíamos. Pero era muy importante y generó mucho impacto porque primero estaba recibiendo la información de primera mano, de la gerente general, o sea, la gerente general, uno siempre lo ve como que la persona súper ocupada, no, de la gerente general allí, dándole oportunidad a todos de participar y de preguntar. Entonces, de alguna manera, los procesos de cambio que se fueron dando dentro de la organización, los procesos de incertidumbre como la pandemia que nos tocó manejar, todo fue comunicado a través de esos espacios de café con la gerencia, que la verdad, como te dije al principio, marcaron un antes y un después. Era sentir a ese líder cercano, Sí. a ese líder escuchando las necesidades de cualquier nivel, compartiendo información de primera mano y acompañando los cambios. Y generando confianza, que es una de las principales responsabilidades de un líder, ¿sí? En cualquier momento turbulento, cuando el líder se ha ganado la confianza de la gente, le cree lo que está diciendo, claramente, y le cree lo que hay que hacer, además, ¿sí? Cuando el líder moviliza, digámoslo así, la masa, la gran cantidad de población laboral, es porque ha generado confianza. Y esa tal vez es una, bueno, ya lo hemos dicho unas 2 o 3 veces, pero ese tal vez es uno de los efectos más importantes del liderazgo, no necesariamente comunicacional, del liderazgo, ¿sí? No importa el cargo ni el área en la que esté trabajando. Sí, ya lo hemos mencionado varias veces, pero vale la pena mencionarlo todas las veces más pues, que toquemos el tema porque me parece que es, digamos que, lo que, una de las cosas más importantes para un líder y para los equipos es tener confianza, en todo en general en la vida. Y hablando un poco también de las gestiones, de la gestión de las emociones de parte de un líder hacia las personas, ustedes, ¿qué han visto, qué creen que está pasando emocionalmente hoy en los equipos? Tanto positivo como negativo, y cómo los líderes, o cuál es el rol del líder y cómo, digamos, que resuelve eso que no sea tan positivo o fortalezca eso que sí sea positivo.